¿Cuándo capitalizamos? Esa era la pregunta. Sí, licenciado. Tengo entendido que a partir, cuando es más del 20%, se capitaliza, ¿no ve, licenciado? Pero la parte que no le entendí es la parte de los asientos, licenciado. Bien, si debemos poner mantenimiento o directamente la cuenta. En el ejemplo que nos dio, está como mantenimiento de equipo de computación y en el otro está como equipo de computación, licenciado. A ver, repasaremos lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Reparación y mantenimiento de herramientas está. Sí, con la cuenta herramientas estamos trabajando, que funciona para cualquier cuenta. ¿Está bien? Ya. Hemos indicado que si supera el 20%, si llega o supera el 20%, tenemos que capitalizar. ¿Qué quiere decir capitalizar? Quiere decir que vamos a incrementar el valor del activo, ¿ya? Por eso utilizamos una cuenta de activo. Entonces, una de las dos condiciones debería cumplirse, ¿ya? Pero si no llega al 20%, entonces es una reparación, o sea, es un gasto. Pero la norma tributaria nos dice que si ese gasto por reparación, por mantenimiento, llega o supera el 20%, debemos incrementar el valor del activo. Eso quiere decir capitalizar, ¿ya? Pero si no llega al 20%, lo dejamos simplemente en una cuenta de gasto. ¿Está bien? Sí, licenciado. Bien, está claro. ¿Alguna duda más sobre el material que les he colgado? Teníamos que repasar un poquito de tensiones, creo, ¿no? Sí, licenciado. Licenciado. Ya, listo. Entonces, no hay dudas sobre el material. Entonces, están listos para su examen, ¿ya? Ahora, retenciones. Ya, quisiera un poquito que me digan sus dudas. Por ejemplo, ¿qué son las retenciones? Son aquellos procedimientos que el Servicio de Impuestos Nacionales designa a los contribuyentes para su cumplimiento. Entonces, quiere decir que cualquier contribuyente con NIT, está obligado a cumplir un papel. ¿Cuál es el papel? Por norma, están obligados a cumplir el papel de agente de retención. Todos los que tienen NIT tienen la obligación de cumplir el papel de agente de retención. ¿De qué? Retención de impuestos. A aquellas personas naturales que por distintos motivos no llegan a pagar impuestos. Estas personas generalmente son las que están en el mercado informal. ¿Está bien? Entonces, según la ley, todas las personas
naturales o jurídicas están obligadas a la cancelación de impuestos o al pago de tributos. Pago de tributos. ¿Ya? Todas. Pero hay algunos oficios, algunas condiciones que el Servicio de Impuestos Nacionales no logra alcanzar. ¿Ya? Vamos a hablar de aquellos oficios, plomeros, electricistas, ya, o profesional independiente que no está inscrito en el Servicio de Impuestos Nacionales y por ende no pagaría impuestos, ¿ya? Pero si tiene una relación de prestación de servicios, entonces el que tiene el NIT, él es el agente de detención, según la normativa, ¿ya? En ese aspecto, ¿está claro? Porque me estaban preguntando sobre cuándo asume, cuándo detiene, entonces tenemos que ver quién es el que detiene, quién es el que asume, tenemos que saber esa diferencia, ¿no? Vamos a hablar de empresas jurídicas, o no, personas jurídicas, mejor dicho, personas jurídicas o naturales. Y aquí está en el otro lugar las personas no registradas en el SIN. Entonces, estos son los contribuyentes inscritos, estos son los contribuyentes no inscritos. ¿Quiénes van a hacer la detención? ¿Las personas no registradas o las personas registradas? ¿Quién es? ¿Hay algunos? Licenciado, las personas registradas harían la retención de las que no registraron. ¿Seguro? Simplemente es una pregunta, no le estoy diciendo que está mal. ¿Seguro? Sí, licenciado. Bien, ¿por qué? Porque aquella persona, por ejemplo, que vende papas en el Mercado Rodríguez, el Servicio de Impuestos Nacionales tendrá forma o tendrá alguna forma de obligarle a pagar o detener impuestos. No, no, No tiene, No, no hay forma, licenciado. no tiene forma, ¿cierto? Pero los contribuyentes inscritos, sí, ellos sí tienen un peso sobre las espaldas, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, que permanentemente, ¿no?, le va a decir, cumpla su papel de agente de detención. Esto permanentemente. ¿Y cómo le obliga? Mediante este tipo de registros, ¿no? Le dice, se paga sin factura. Hay un gasto que la empresa realiza sin factura. Entonces, aquí ya le está obligando y le dice, si tú quieres pagar a un plomero que no tiene factura, le pagas nomás. No hay ningún problema. Pero, ¿qué tienes que hacer para que esto entre dentro de tus estados financieros y sea aceptado por el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Qué tenemos que aplicar aquí? la retención. Las retenciones, ¿cierto? Obligan.
detenciones de ley. ¿Ya? Entonces, las detenciones de ley. En este caso son impuestos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? Estamos identificando a los contribuyentes inscritos, personas naturales, también pueden ser jurídicas, las dos, que tienen un NIT. Estamos identificando a los contribuyentes no inscritos, son aquellas personas que no están registradas en el SIN, que por su actividad el SIN no les puede hacer un seguimiento, no puede, no tienen un domicilio fiscal establecido. Por ejemplo, los plomeros, los que están aquí en el mercado Yungas, no tienen un domicilio al cual el Servicio de Impuestos Nacionales le pueda hacer seguimiento. Pueden estar en Ayungas, pueden estar en Calacoto, pueden estar en el Alto, entonces no puede acceder a ellos, ¿ya? A consecuencia de esta obligación que tienen los contribuyentes inscritos, les tienen que detener de forma obligatoria. ¿Qué les tienen que detener? Impuestos, de eso es lo que estamos hablando. A ellos les tienen que detener impuestos. Como consecuencia de ello, en teoría, eso sí vamos a aclarar biencito, en teoría, los contribuyentes no inscritos van a pagar impuestos. En teoría. ¿Quiénes van a pagar los impuestos? Los contribuyentes no inscritos tienen que pagar, ¿qué cosa? Detenciones, ¿ya? Pero, a ver, ¿quién está trabajando? ¿Hay alguien que está trabajando en una oficina y ha tenido que realizar una compra en lo Justus, por ejemplo? ¿Hay alguien? Nadie trabaja. Licenciado. Sí, adelante, por favor. Ayúdenos. Ya, ¿cuál sería la consulta, Lic? Alguien que ha trabajado o trabaja en algún lugar y que esta es su empresa, ha ido a comprar a lo Justus, ¿no? O algún mercado informal. Sí. Ya, a ver, cuéntenos. Sí, licenciado. Han ido a comprar y... Al momento de comprar, licenciado, nos piden ciertos requisitos de la empresa. Uno, que si no tiene esta persona que no está registrada al NIT, al SIN, tenemos que pedirle su fotocopia de carta de identidad y que nos dé un recibo para realizarle para que nosotros asumamos como empresa la detención. Ya. En ese caso. Entonces, pero digamos ustedes, ¿qué han comprado? Así un ejemplo así, sencillo, ¿no? Por ejemplo, a ver, allá, teflón. Teflón, bien. ¿Por qué han comprado de ahí? ¿Por qué no se van, por ejemplo, a una buena ferretería? No sé. ¿Por qué? Tal vez hay alguna... licenciado. Dada la emergencia, tal vez también en algún momento el precio. No, literalmente, realmente en la empresa nos da la emergencia. Si es algo muy, muy emergente, realmente tenemos que acudir a cualquier mercado informal. Pero si estamos en un tiempo prudente, podemos realizarlo por una solicitud de pedido, caja chica o fondo soldatorio. Ya, perfecto. Entonces, alguien, por ejemplo, yo conozco que una impresora, en la Colombia hay tiendas de equipos de computación, fácilmente una impresora que en el mercado formal, o sea, por la Colombia, vale $400. Esta misma impresora en el mercado informal, en lo Justus, podemos comprar fácilmente en $200. Venimos a decir que esto puede subir hasta 450 y esto $250. Tenemos una diferencia considerable, ¿cierto? Tenemos una diferencia considerable. Otro factor es el tema de la emergencia.
que ha mencionado su compañero, ¿cierto? Entonces hay factores. Uno de los factores es el precio. Uno de los factores es un tema de emergencia, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Para que sea nuestra compra sea aceptada por el SIN como un gasto deducible, debemos aplicar retenciones. Básicamente eso es lo que nos piden, ¿no? Para que sea aceptado dentro de nuestros gastos, tenemos que aplicar retenciones. Ya. Tenemos dos condiciones. Puede ser por emergencia, cercanía también. En el campo, en ciertos lugares, no hay factura, no hay un recibo siquiera, no existen esos documentos. Pero muchas empresas trabajan, van al campo, tienen que consumir alimentos, tienen que comprar algún tipo de material. En el campo no existe, ¿no? Entonces hay varios factores que nos obligan a aplicar las retenciones. ¿Bien? Ahora, dentro de las retenciones tenemos dos grupos generales o grandes. Se llaman, por una parte, los servicios, y por el otro lado, los bienes. Para bienes, vamos a aplicar un 5% para el impuesto a las utilidades y un 3% para el impuesto a las transacciones. Esto quiere decir que todos pagan impuestos. Todos pagan. En el tema de servicios, su forma de cálculo es distinto. Por eso nos dice que es un 12,5% para el IUE y es un 3% para el IP. Está bien. Está bien, está aquí, ¿cierto? No hay dudas. Bien. Ahora, básicamente, por estas condiciones, por precio, por emergencia, por cercanía, por estos factores, nosotros a veces no podemos decidir o ir necesariamente a un mercado formal. Precio, emergencia, cercanía. No podemos, ¿ya? Pero nosotros podemos detenerle como indicaba su compañero, han hecho la compra de teflón. ¿En cuánto han comprado el teflón, por ejemplo? La pieza 250, licenciado. 250. Digamos que ha comprado 250 bolivianos. Digamos que ha comprado 5. En algún momento, ¿cuánto se compró? Digamos que compró 5. ¿Cuánto compró en total? Entonces, le ha pagado 12.50. Eso es lo que le cancelaron al señor del mercado informal. ¿Bien? En teoría, la retención a aplicar es el, ¿cuánto? 12,5 más 3, ¿cierto? 15,5. Porque está comprando, no, le estamos pagando, le estamos adquiriendo un servicio, no estamos comprando inventario. Esa diferencia tenemos que tener. La empresa que está adquiriendo, ¿qué está obteniendo de ese señor, de ese informal? ¿Quiere obtener un bien o quiere obtener un servicio? En este momento vamos a asumir que es un servicio. Entonces, si es un servicio, deberíamos descontarle un 15,5%.
Esa es la retención. El efectivo que deberías recibir, ¿cuánto es? 10,56, ¿cierto? El señor va a aceptar que les detengamos 1,94. No, ¿Va a licenciado. aceptar? No va a aceptar, ¿cierto? No va a aceptar. Le va a decir, váyanse a comprar de otro lado. Esa es la verdad. Entonces, en esta situación, en la primera situación, les detenemos en teoría al vendedor, como no se aplica, entonces esto no es real. Lo que tenemos que aplicar es la otra forma. Es una detención. Aquí la empresa tiene que asumir este impuesto. Necesariamente. Decimos que sobre los 12,5% tenemos que asumir la retención. ¿Cuánto tenemos que asumir? Tenemos que asumir el 15,5% sobre esto. Ahora, ¿cuánto tiene que recibir el señor? El señor tiene que recibir 12,50. Eso es lo que él va a recibir. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos la regla de 3 simple, ¿no? 12,50 bolivianos es equivalente a, ¿cuánto? Al 84,5%. ¿Cuánto es el 100% de mi gasto, en este caso? No sabemos. Ya, multiplicamos. 100 por 12,5 dividido entre 84,5%. Eso es lo que la empresa va a tener que asumir, 14,79. Y aquí ya aplicamos directamente ya sacamos los impuestos. ¿A cuánto ascienden los impuestos? Ascienden al 15,5%, ¿sí? ¿Cuánto asciende el efectivo? 14 por 15,5%. 14 menos 12,29. ¿Cuánto va a recibir el señor? 12.50. 12,50, ¿cierto? Entonces, estas son las dos situaciones en las que va a ocurrir necesariamente, ¿no? Esto hablamos de servicios en este momento. Hablamos de servicios, ¿ya? Nosotros cuando compramos el teflón estamos adquiriendo un servicio, porque la empresa, vamos a entender que no se dedica pues a la compra y venta de teflón. Si la empresa se dedicara a la compra y venta de teflón, ¿qué sería para esta empresa? Entonces, esta compra ya no sería un servicio, sería un bien. Eso tenemos que diferenciar. Licenciado, disculpe. Sí. El tema de esto del teflón, disculpe, no quiero refutar su concepto, adelante. pero este es un accesorio. Sí. En realidad es algo que complementa, digamos. Sí. ¿Esto es considerado como un bien, como un servicio o una herramienta? Servicio. Es un servicio, ya. Lo que pasa es que, mire, ¿por qué vamos a hablar del teflón? La empresa se dedica, digamos que es una ferretería. ¿Sí? ¿Qué vende la ferretería, no? Entonces compra y vende material de ferretería, ¿no? Si la empresa se dedica a la compra y venta de material de ferretería, y ellos, ¿qué están comprando? Ellos ya, ¿qué comprarían? Vamos a tener que aquí cambiar las cantidades, ¿no? Por ejemplo, ellos van a comprar, no sé, 5,000 unidades. ¿Ellos para qué están comprando? ¿Será que, como en su empresa, ellos están comprando para hacer una reparación en
en su oficina. ¿Será que están comprando para eso 5.000 unidades de teflón? Viendo su cantidad de compra, no, licenciado, estarían comprando para compra y venta de sus mercaderías, ¿no? Eso es lo que tenemos que identificar. Eso es lo que tenemos que identificar. Claro, con 5 unidades, no, pues es un gasto, ¿cierto? Es un gasto. ¿Por qué? Porque no se está dedicando a eso, ¿no? Por eso les reitero que tenemos que conocer la actividad de la empresa para ver si se dedica o no se dedica. Ahora, este mismo teflón, en la misma ferretería podría ser considerado también como un gasto también, porque si, ¿para qué lo va a utilizar? Lo va a utilizar para la reparación de su pila, ¿no? de su lavamanos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. En los enunciados, yo tengo que tratar de ser lo más claro posible, ¿ya? Si compramos 2 teflones, no creo que sea inventario, ¿cierto? No creo que sea inventario. Pero si les digo, compramos, por ejemplo, 5.000 unidades, 1.000 unidades, y para la compra y venta de material de ferretería, entonces ahí nosotros tenemos que analizar y ver si se sigue aplicando, si eso es un gasto, o ellos están comprando mercadería para luego revender. Eso tenemos que diferenciar. ¿Está bien? Hablaremos de lo mismo, pero de papel higiénico. La empresa, ¿no? La empresa se dedica a, ¿cómo se llama esto? A esos micromarkets, ¿no? Es compra y venta de material de limpieza. Están comprando 5.000 unidades. La empresa se dedica a la compra y venta de material de limpieza. ¿Será que 5.000 unidades es parte para el consumo de ellos? ¿O tendríamos que asumir que es inventario? Es inventario. Inventario, ¿cierto? Ahora yo les digo, la misma empresa, por ejemplo, ya les voy a poner, la misma empresa compra 5 rollos de papel higiénico. Ya, no están ahí, no es así, ¿cierto? Entonces tenemos que nosotros empezar a identificar también la cantidad, el valor, ¿no? O sea, ¿cuánto es? Si es 5, inclusive ni yo les voy a aceptar cualquier tipo de retención, porque 5 es mínimo el valor. No les voy a preguntar eso exclusivamente, ¿no? ¿Ya? Eso tenemos que tomar en cuenta. En una misma empresa, o sea, pueden demostrarse las dos situaciones. Ya, a ver. Asumimos, detenemos. Aquí estamos hablando de bienes. Esto es bienes. Y aquí estamos hablando de servicios. Licenciado, una consulta, y en su caso también nos dijo de la impresora o si compramos un escritorio, igual sería un servicio, licenciado, A ver, haremos eso. o tenemos que analizarlo. A ver. Hay que analizarlo, pero eso es más sencillo. Analizar. La empresa se dedica a la compra y venta de material de limpieza. ¿Está bien? Compra un escritorio. Sí, factura. ¿Para qué creen que lo va a utilizar el escritorio la empresa? ¿Creen que sea un bien o un servicio? Entraría como un bien. Como un bien. Sería un bien, ¿cierto? Entonces aquí la detención sería solamente del 8%. Aquí va a tener que ser, sobre este total vamos a trabajar aquí, ¿no?
Si vamos a asumir cuánto va a ser el valor de la compra del ¿no? De los escritorios. Ya no es aquí el 15,5, es el 8%. Sería. Sí, 1.500 es equivalente a ¿cuánto? ¿El 92%? ¿Cuánto será el 100%? 100% va a ser 100 por 500 dividido entre 92. ¿Le sale eso? 1630 me sale, licenciado. 1630 con 43 sale, licenciado. 1630, ¿cierto? 1630. Entonces, va a ser los 1630 con 42 y vamos a aplicar el 8%. La persona que va a recibir el escritorio, compra de escritorio, lo vamos a poner acá. Escritorio sin factura. En el primer caso, la empresa va a pagar 1.380 porque va a hacer la retención de los impuestos. En el segundo caso, la empresa va a pagar los 1.500 porque de los 1.500 que es el valor, una nota de venta, un recibo, tiene que aumentar 130,43 para que el valor del activo sea ¿cuánto? 1.630, retenga los impuestos en la contabilidad directamente, ya no hace nada, y en efectivo va a salir los 1.500 bolivianos. ¿Está bien? Me dan un minuto, por favor. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Por mi parte, no, licenciado. Ya, creo que está claro, ¿cierto? Ya. ¿Algo más que quisieran repasar? Licenciado, ¿y si fuera un alquiler? ¿Ya? Eso no hemos llevado. No les voy a preguntar, pero vamos a hablar de los alquileres. Entonces, eso más les voy a preguntar, digamos, ¿no? Alquileres. Licenciado, una pregunta. Sí, Si son de los honorarios, honorarios. sí, Ya, honorarios de abogado. nos anotaremos, ¿no? A ver, alquileres más vamos a llevar. Luego, honorarios. Ya, honorarios es bien sencillito, ¿no? Honorarios, profesión. Ya, honorarios pagados al abogado, digamos, ¿no? Abogado. ¿Está bien? Ya. Hemos pagado al abogado. Este cálculo no va a cambiar. Esto va a ser constante. ¿Ya? Pero lo que sí va a cambiar es honorarios pagados al abogado. Cuando le pagamos al abogado,
tenemos algo físico, nos quedamos nosotros con algo. No nos da ningún respaldo, licenciado. Ya, les da un recibo, ya, les va a dar el recibo, ya, está bien, un vale, un contrato, les va a firmar. Pero mi pregunta es un bien o es un servicio? ¿Qué está adquiriendo la empresa con ese pago al abogado? ¿Adquiere un bien? Servicios. Servicios. ¿Ya? Entonces eso es sencillo, ¿no? O sea, no podemos decir, yo tengo en mi oficina honorarios pagados al abogado, no puedo decir. Pero sí puedo decir, yo tengo en mi oficina 3 escritorios que he comprado. Entonces, todo lo que sea nominal, material, se va a ir, pues, son servicios. Los bienes van a ser algo tangible. Algo que yo pueda tocar, medir o pesar. Es algo tangible, los bienes. Los honorarios, podemos ver nosotros el honorario, podemos nosotros revisar que los honorarios están ahí, podemos tocar el honorario. ¿Podemos hacer eso? Creo que no. No. Entonces, todos los honorarios, cualquiera, todo lo que aquello no se pueda tocar, pesar o medir, se supone que es un servicio, de manera general, ¿cierto? Se supone que es un servicio. Si es un servicio, ¿a qué estado financiero va a ir? El estado de resultados, licenciado. Al estado de resultados, ¿cierto? Al estado de resultados va a ir. Ahí anotaremos, ¿no? Si es un servicio, va a ir al estado de resultados. Y si es, por ejemplo, este escritorio, ¿dónde va a ir? ¿El bien dónde va a ir? ¿Al estado de resultados va a ir el bien? No, licenciado. ¿Dónde va? El balance general. Balance general. Al balance general va a ir el bien, ¿cierto? Entonces ya tenemos una forma más de analizar cuando es un servicio, cuando es un bien, ¿ya? Ahora hablaremos un poquito sobre los alquileres. Eso más les voy a consultar entonces, ¿ya? Porque vamos a avanzar lo que es alquileres. Es algo nuevo. Ya. ¿Perdón? Nada, creo, ¿no? Ya, ¿qué son los alquileres? ¿Qué es el alquiler? Hablaremos del alquiler, ¿no? O sea, ¿qué es el alquiler? Licenciado, lo que yo tengo conocimiento es que cuando se emite un recibo de un alquiler, se toma como una factura. Ya, entonces ya está bien, ¿no? El alquiler o los alquileres, el alquiler son ingresos, ¿no? Vamos a decirlo así, son ingresos percibidos por contribuyentes, ¿no? Los alquileres son ingresos percibidos por contribuyentes dedicados a la actividad. ¿A qué actividad? De alquileres. ¿Sí? A la actividad de alquileres. A eso se dedican, ¿ya? Entonces, es una actividad especial, ¿ya? Porque el recibo de alquiler genera crédito fiscal y es generalmente solamente las facturas generan crédito fiscal, pero no es así. Generan crédito fiscal las facturas, generan crédito fiscal los recibos de alquiler y también generan crédito fiscal las DUIs, las declaraciones únicas de importación. Entonces, hay varios documentos que generan el crédito fiscal. No solamente es la factura. ¿Está bien? También existen otros documentos llamados
los CDIMS, los certificados de devolución impositiva, que también es crédito fiscal, ¿ya? Entonces hay una variedad. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a indicar, Juan Pérez emite su factura de alquiler por bolivianos 1000 del inquilino del primer piso. ¿Está bien? Juan Pérez emite su factura de alquiler por bolivianos 1000 del inquilino del primer piso. Ya. Emite su factura, mejor lo aclararemos. Emite su recibo de alquiler. Recibo de alquiler, ¿no? Y pues registro contable sería. Activo en caja. Mil bolivianos. Impuesto a las transacciones. Ventas. Débito fiscal. En teoría, ese sería el registro, ¿cierto? Porque el señor Juan Pérez emite su factura. Alquiler al mes, digamos, ¿no? En teoría, esa sería su... En teoría, eso sería. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Por qué sería como ventas, licenciado? No entiendo. Ya, está bien. Es alquiler. ¿Por qué sería como venta? Ya. Lo que pasa es que el señor Juan Pérez ha emitido su recibo y este señor Juan Pérez, a que se dedica a la actividad de alquileres, tiene que pagar sus impuestos. Tiene que pagar sus impuestos. ¿Qué impuestos tiene que pagar? El rubro de alquileres está alcanzado por el IVA, por el ITE y por el RCI. Alcanza esos tres. Está alcanzado por 3 impuestos. Quiere decir que va a declarar en el formulario 200, en el 400 y en el 608. 610 creo que es. Tiene que pagar sus impuestos en esos formularios, ¿ya? Este registro contable no es necesario para él. ¿Por qué? Porque él no presenta estados financieros. No es obligatorio para él. Entonces, por ende, no lleva registros contables. No hacen, no es necesario todo esto, ¿ya? Pero sí tiene que declarar su formulario 200 y su formulario 400 mensualmente. O sea, quiere decir que el IT va a pagar, el débito fiscal también va a pagar, ¿ya? Ahora, eso es en el caso en que este señor tenga su factura, su recibo, su talonario de recibos de alquiler, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando este señor, por ejemplo, tiene su ambiente en un lugar alejado o por algún motivo no va a emitir o no está registrado en el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Qué tenemos que aplicar ahí? Las retenciones, licenciado. Tenemos que aplicar retenciones. Retenciones por alquileres.
tenemos que aplicar retenciones por alquileres. ¿Ya? Entonces, esto es cuando está registrado el que emite la factura. Entonces, para nosotros como empresa, esto estamos indicando que es ficticio, ¿ya? La empresa, como el señor nos ha emitido su factura, entonces la empresa, ¿qué va a registrar? La empresa va a registrar crédito fiscal. ¿Sí o no? La empresa, ¿no? Cuando paga su alquiler y obtiene su recibo de alquiler. Al decir recibo de alquiler, pero tenemos que aclarar, ¿no? Es una nota fiscal. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, licenciado. Está claro. Ya. Esto es ficticio, estamos indicando que arriba, ¿sí? No es necesario. Licenciado. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si en vez de ventas puedo poner alquiler? ¿Afecta en algo, licenciada? ¿Dónde? Arriba, En el abajo. primer asiento. En el primer asiento. Hemos dicho que el de arriba no existe. Hemos dicho que esto es de el dueño de casa. Así lo vamos a poner. ¿No? Hemos dicho que este registro contable no existe para el dueño. ¿Por qué? Hemos anotado. ¿Por qué? No presenta estados financieros. Y por ende no hace qué cosa, no lleva qué. Registros contables. Registros contables. ¿Sí? Eso es para el dueño de casa. El dueño de casa no tiene que hacer este asiento. Pero estos valores sí los va a pagar. Simplemente por eso estoy anotando. Sí los va a pagar el dueño de casa. Más este IT también, ¿no? Este IT va a pagar. Por eso lo estoy anotando. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, licenciado. Sí, licenciada. La empresa cuando paga su alquiler y obtiene su recibo de alquiler, pero bien claro, el recibo de alquiler nota fiscal. Ahí eso tenemos que diferenciar. Ahora haremos cuando la empresa paga, su alquiler y obtiene un recibo de alquiler. Lo que pasa es que el alquiler también es, ¿no? Recibo de alquiler sin autorización del SIM. O sea, quiere decir que es un recibo común y corriente. Esos que compramos en la Camacho, ¿no? Recibo no oficial. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Eso quiero que me entiendan. Sí, licenciado. Está bien, bien. Entonces es un recibo común y corriente, ¿no? Ya, no es una nota fiscal. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar retenciones. Sí, licenciado, porque según eso no es una factura, pues para... No es factura, está bien. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? El mismo caso de aquí arriba. Ah, ya, pero va a haber solamente esto. Vamos a hablar de un alquiler. ¿Cuánto vale el alquiler? 1.000 bolivianos. Lo dejaremos. ¿Cuánto tenemos que retener acá? Vamos a retener el 16%. ¿Por qué?
13% es por el IVA y 3%, ¿por qué es? Por el ITE. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Está claro. Ahora, si nosotros vamos a retener, vamos a aplicar la retención, ¿cuánto tiene que recibir el dueño de casa? 840. 840, ¿cierto? Eso es lo que tiene que recibir. Pero, la misma situación, ¿no? El dueño de casa no va a aceptar, no va a aceptar eso. Entonces, de la misma forma, ¿no? Tenemos que decir 1.000 bolivianos es equivalente al 84%. ¿Cuánto será el 100%? 100%. 1190. 1190 con 48 centavos. Listo. Entonces, 1190 con 48. Entonces, aquí tendrá que aplicarse el 16%. En teoría le vamos a retener, ¿no? En teoría le vamos a retener. Pero es mentira, nosotros estamos asumiendo los impuestos, ¿no? Aquí está la diferencia. Retiene la empresa, asume la empresa, pero ya con otro porcentaje. Estamos hablando de ¿qué? De alquileres. No venía al caso, ¿cierto? Pero ya que estamos hablando de retenciones, y su compañero lo ha incluido, ya esto más estamos viendo, ¿no? Ahora, los registros contables para la empresa, ¿no? Porque ya hemos dicho de que si el otro no tiene registro y si no nos ha emitido factura, entonces solamente nos ha dado un recibo común y corriente, ¿no? En el primer caso, ¿cuánto es el alquiler pagado? $160 y efectivo en caja, ¿cuánto estamos pagando? 840. Bien. Ahora, en el segundo caso que la empresa va a asumir, ¿cuánto es el total de alquileres pagados para la empresa? 1190. 1.190. ¿A cuánto asciende las detenciones? 190. Por alquiler, ¿no? Sí. ¿Cuánto le vamos a pagar en efectivo? ¿O cuánto va a salir en 1.000. efectivo? 1.000 bolivianos. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, O sea, la primera es cuando se hace la retención y la segunda es cuando la empresa asume la retención. Asume la detención. Asume la detención. Es el caso que les explico, ¿no? A ver, si nosotros vamos a comprar, por decir, al mercado informal una impresora y les decimos, y sabemos la diferencia de precio, cuánto está en el mercado formal y cuánto está en el mercado informal y no nos conviene para nada, entonces el que está en el mercado informal no nos va a dar factura. ¿Y a quién le interesa tener factura o tener el bien en ese caso? ¿A quién le interesa? A la empresa. la empresa. ¿Por qué? Vamos a revisar un poquito el ejemplo de la impresora. Dicen, disculpe, ¿y Sí. por qué 16% le hemos hecho? 16% es ¿por qué? Es por esto de aquí arriba. Cuando hemos empezado a hablar y hemos dicho de los alquileres están grabados por 2 impuestos, por 3 impuestos. El IVA
el IT y el RSI. Sí. ¿Cuánto es la tasa del IVA? ¿Cuánto es la tasa? 13%. 13%. ¿Cuánto es la tasa del IT? 3%. 3%. 13 más 3, 16%. Entonces, estas son las retenciones por alquileres. Y en el caso del LSI, va, licenciado. No, pues es que el caso del RSIVA ya es para el dueño de la casa. En este momento estamos viendo lo que es la empresa. La empresa, ¿qué va a hacer? ¿Va a asumir? ¿Va a detener? Eso estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso este registro no va para el dueño de casa. ¿Por qué? ¿Por qué no va para el dueño de casa? Para el que me ha preguntado eso. Ya, está bien. Sí. ¿Por qué? Porque no presenta estados No presenta financieros. Financieros, ni En lleva el caso de que sí presentara, ya se daría el caso de la LSI, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Porque aquellos que se dedican solamente al rubro de alquileres, no presentan estados financieros, entonces nunca va a presentar. Ya. Otra cosa muy distinta es que, por ejemplo, sea una empresa grande que venda, no sé, PIL, ya, PIL, agarra y vende, que vende leche, productos lácteos, bien, ya. Pero resulta que PIL tiene un ambiente en el cual no lo utiliza, por cualquier motivo, no lo utiliza. Viene otra empresa y le dice, ¿sabe qué? Necesito su almacén, necesito que me alquile. Si PIL no utiliza su ambiente, ¿será prudente que lo alquile? Sí, es prudente que lo alquila si no está utilizando el ambiente, ¿ya? Entonces, la empresa va a generar o va a habilitar en el Servicio de Impuestos Nacionales una actividad adicional. La primera actividad, ¿cuál es? La venta de productos lácteos. La segunda actividad, alquileres. Por esos alquileres, ¿qué va a pagar? Va a pagar el IVA, va a pagar el IT, y este ingreso por alquileres lo va a declarar a fin de año con el impuesto a las utilidades. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Necesito que me contesten. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. ¿Alguna otra duda más? Ya, creo que estamos listos entonces para nuestro examen, ¿sí? Creo que sí. Ese es el silencio. Dicen, ¿de qué materia vamos a dar el examen? De todo lo que les he pasado, ¿no? Les he pasado esta hoja electrónica, les he pasado también un material del cual se ha extraído para avanzar esto. De eso vamos a dar. Ah, ya, de todo lo que nos ha enviado. Pero también de esto, ¿no? Lo que pasa es que el material que les he enviado, o sea, a veces hay más cosas, ¿no? Y un poquito más complejas. Aplican las NICs, aplican las NIPs. Entonces, yo he extractado parte de eso en lo que hemos llevado, ¿ya? ¿Quieren un material de apoyo más? Entonces me dicen, yo les voy a mandar más material, ¿no? Pero se supone que está en función a lo que hemos avanzado en la hoja electrónica, ¿ya? Ahora, si yo les pregunto una detención, espero que no se compliquen, ¿no? Pero en sí lo que les estoy preguntando ya está pues en el Excel, ¿no? Entonces, por eso estamos pasando detenciones también, por si acaso, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Bien? Licenciado, este material de retenciones, ¿nos los podría pasar, por favor, para copiar y analizarlo más? Ok, está bien, se los paso. Solo faltaría esto, después lo tienen todo. Sí, licenciado. ¿Sí? Lo tienen todo, entonces ya nos vemos el día Está bien, lunes. licenciado. Buenas noches.